Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo, y en esta mañana hermosa venimos, claro, en esta noche tenemos el estudio bíblico. Vamos a continuar estudiando Hechos de los Apóstoles. Nos quedamos en el capítulo 22 la semana pasada, y hoy vamos a continuar con el capítulo 23. Queremos, antes de comenzar con el estudio, dar gracias a Dios por la obra hermosa que viene haciendo con los hermanos de la iglesia, los que han estado enfermos, que ha estado mejorando, levantando. Damos gracias por la provisión que Dios está haciendo y la protección que está dando a la iglesia en estos tiempos sumamente difíciles. Oramos y pedimos intercesión por el pastor me olvido el nombre de este pastor, el pastor que él y su familia dieron positivo todos al COVID. Polo, el pastor Polo, es de los pastores hispanos bautistas, y oramos porque Dios se glorifique en su casa, en su vida y en su ministerio. Amén. Nos hemos dado cuenta que el COVID ha venido haciendo estragos, ha venido haciendo daño a familias enteras. En iglesias hemos notado que también miembros de iglesias han sido afectados, como también están siendo afectadas personas que no tienen la fe de Jesucristo. Vamos a orar y a pedir que Dios se glorifique en esas vidas que están afectadas, en las familias que quedaron sufriendo por haber perdido seres amados, seres queridos. Queremos orar e interceder también por el hermano Pablo en Argentina, el cual se levantó de COVID, y su hermana también se levantó de COVID, pero Pablo acaba de perder a su esposa, quien tuvo un accidente automovilístico junto a otra persona que iba con ella. Murieron ambas, y su hija adoptada de 17 años recibió severos golpes de TEN intensivo, y los neurocirujanos temían que la niña tuviese muerte cerebral. Se llama Abril, y nos están pidiendo oración desde Argentina por causa de la gravedad de Abril, para que Dios la levante. Sería el último o el único familiar que le quedaría a Pablo después de tal desastre que han vivido. Vamos a orar. Padre, oramos dando gracias a ti, quien diste a Jesús como regalo para que podamos nosotros alcanzar el perdón, la redención en Cristo Jesús por su sangre bendita derramada en el Calvario. Todas estas peticiones que hemos presentado a ti y la acción de gracias por los bienes que estás haciendo, las ponemos en tus manos, y en el nombre de Jesús oramos intercediendo. Padre, en este momento rogamos por la paz de Jerusalén, como tú has pedido que oremos, y vamos a estudiar la Escritura. Háblanos a través de este libro de Hechos, y permítanos, Señor, aprender más de tu Escritura. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos llene de paz, calma y de sabiduría que viene del cielo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarlos a buscar en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Yo quisiera hacer un comentario, que en el capítulo 22 hubo
una gran disensión. Llevaron a Pablo, lo ataron y Pablo reclamó su ciudadanía porque siendo romano, a él lo juzgaron siendo romano de nacimiento, y le dijo él al tribuno que había nacido ciudadano romano. El tribuno confesó que él tuvo que pagar dinero para la ciudadanía romana. Es como si en Estados Unidos alguien pagara por obtener la ciudadanía americana y otra persona quien ha nacido como ciudadano americano se presentase con o frente a la otra persona que compró la ciudadanía. El que compró la ciudadanía ciertamente no tiene validez delante del gobierno, pero el que nace como ciudadano americano se toma y se le dan los derechos de un ciudadano de la nación americana, así como cualquier país donde una persona nace en ese país bajo esa ciudadanía. Ese fue el caso de Pablo, que había nacido como ciudadano romano, y cuando ellos oyeron esto, se apartaron de Pablo. En el verso 23, perdón, en el capítulo 23, verso 1, dice que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, porque trajeron a Pablo frente al concilio por cuanto ahora el tribuno sabía que las razones por las cuales querían juzgar a Pablo era porque Pablo era primero ciudadano romano y segundo que tenía una fe en una enseñanza aprendida, la cual él predicaba, y él permite entonces que vinieran el sumo sacerdote y el concilio, y sacó a Pablo y se los presentó. Pablo, mirándolo, les dijo a ellos: Dios sabe que yo he vivido delante de su presencia y que he vivido con toda buena conciencia, ¿verdad? Y el sumo sacerdote de ese año, Ananías, ordenó entonces al que estaba junto a Pablo que le pegase en la boca a Pablo. Y Pablo le dice: Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Y entonces los que estaban allí le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo pidió disculpas, dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que allí había una parte de los saduceos, otra de los fariseos, y los fariseos creían en los ángeles, creían en la resurrección de los muertos, en la vida venidera. Los saduceos, por su parte, no creían ni en visiones de ángeles, no creían en el alma, no creían en la vida eterna. Y Pablo, levantando la voz, dice: yo soy fariseo de nacimiento y se me está juzgando por causa de la esperanza que tengo a la resurrección de los muertos. Y cuando dijo esto se produjo una gran disensión, hubo una gran discusión, hubo un encontronazo, por decirlo así, entre saduceos y los fariseos, por cuanto los saduceos no creían la palabra que creían los fariseos. Y dentro de esa contienda, en el verso 9, dice que hubo un gran vocerío y levantóse los escribas de parte de los fariseos y contendían y dijeron: ningún mal hallamos en este hombre,
que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Así que los escribas salieron en defensa de Pablo, diciendo que si Pablo le había hablado un ángel o había tenido alguna visión, eso muy bien podía venir de parte de Dios y que no contendieran en contra de Dios. Así que, habiendo esa gran disensión y todavía no se ponían de acuerdo, el tribuno manda a tomar a Pablo y a llevarlo a la fortaleza para protegerle allí, porque el tribuno tenía temor de que fuesen a matar a Pablo, el cual, siendo ciudadano romano, hubiese muerto en manos de algunos que eran y otros que no eran ciudadanos romanos, y hubiese muerto sin un juicio, sin un abogado que lo representase, sin un juez que dictaminara una sentencia. Todo eso lo tuvo presente el tribuno y quería evitarlo, por tanto lo manda a llevar a la fortaleza y tenerle allí. Esa noche le aparece a Pablo Cristo y le dice: ten ánimo, Pablo, porque así como ha testificado delante de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Así que en esos días hicieron un complot y juraron bajo maldición de no comer ni beber hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y se pusieron de acuerdo estas personas para mandar a pedir a Pablo para que cuando Pablo saliese de la fortaleza, ellos tomarlo y matarlo. Pero hubo alguien que se enteró y le llevó la noticia a Pablo. Fue el hijo de la hermana de Pablo. Este muchacho cuenta a Pablo lo que él oyó, que estos 40 hombres habían jurado de no tener comida ni bebida hasta tanto no hubiesen matado a Pablo. Así que Pablo le dice a uno de los soldados, a uno de los centuriones: mira, lleva a este muchacho donde el tribuno, que él tiene algo importante que decirle. El sobrino de Pablo va donde el tribuno y le dice al tribuno lo que él oyó, el complot que había para matar a Pablo al día siguiente, bajo la excusa de querer llevar a Pablo ante el concilio para hacerle preguntas. Y el tribuno tomó una acción. Dice que cuando este muchacho le dice en el verso 21, no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa, esperando que el tribuno le enviase a Pablo. En el verso 22 dice que el tribuno despidió al joven y le dijo que no contara a nadie lo que él le había contado al tribuno, no diese aviso a ninguno acerca de este asunto. Así que, llamando a 2 centuriones, el tribuno mandó que a la tercera hora de la noche que prepararan 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras y poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos:
Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Ese era un saludo romano. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Se acuerdan que les dije que tuvieron temor, tuvieron miedo y protegieron a Pablo sabiendo que era ciudadano romano y que tenían que darle todos los derechos de un ciudadano romano? Verso 28 sigue diciendo, este hombre dice, queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, estimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antipatris y al día siguiente, dejando a los jinetes fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, una vez leyó la carta, preguntó que de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Así que Pablo, una vez frente a Félix y le leen la carta que le mandan a Félix, Félix decide que vengan los que estaban acusando a Pablo en Cilicia y presentaran la acusación para entonces él escuchar ambas partes. Esa es una manera justa de hacer un juicio. Hay que escuchar ambas partes. Y esto debía ser para nosotros un ejemplo que en la iglesia cuando una persona nos habla de otra, debíamos decirle, ¿qué te parece? Vamos a hablar con el hermano tal o con el pastor tal y vamos a aclarar este asunto y ponerlo delante de Dios. Si la persona no quiere, pues ya sabemos que la intención no era buena. Pero si la persona está dispuesta a que Dios intervenga y Dios traiga la paz y Dios promueva la unidad, arreglando el asunto, la persona va a estar dispuesta a hablar el asunto con la otra persona, no importando cuán vergonzoso parezca ser, como suele suceder a veces, que hay acusaciones a espaldas, pero pocos se atreven a acusar cara a cara frente al que acusan. Así que Pablo es protegido en el pretorio de Herodes a esperar que llegaran los que eran de Cilicia. Y en esta lectura del capítulo 23 que hemos tenido hoy, podemos aprender que cada uno de nosotros tiene una ciudadanía aquí en la tierra, pero tenemos una ciudadanía más importante que la ciudadanía que tenemos en la tierra, y lo hemos dicho muchas veces. Tenemos una ciudadanía celestial, somos ciudadanos del cielo. Según un ciudadano romano tenía derechos en la tierra por ser ciudadano romano, nosotros tenemos ciertos derechos por ser ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos
derechos aquí en la tierra que nos han sido dados por Dios y el hombre no nos puede quitar. Hay un texto que dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Mire, nada nos puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, nada, absolutamente nada nos puede apartar, ni siquiera hambre, ni desnudez, ningún sufrimiento nos puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. Debemos mantener nuestra ciudadanía que es del cielo, aquí en la tierra, y hay un precio que Cristo pagó por esa ciudadanía, y la pagó con sangre bendita. Pero por otra parte, a nosotros nos será pedida cuenta, como a Pablo le pidieron cuenta, acerca de la enseñanza que llevaba, aunque era ciudadano romano. Ellos no respetaron eso. Aquellos hombres que estaban era en contra de la enseñanza. Así sucede con usted y conmigo aquí en la tierra, que igual que a Pablo le sucede en este capítulo 23 que nos relata el doctor Lucas, a nosotros también se nos rechaza, se nos burla, se nos contraría por la enseñanza que nos ha sido dada del cielo de parte de Dios por medio del Espíritu Santo a través de la Biblia. Ayer leía que han hecho una Biblia nueva en la cual le han quitado un número de versículos que prueban la deidad de Dios. Y otro versículo que quitaron es cuando Cristo dice, ese género no sale si no es con ayuno y oración. El enemigo que está levantando guerra en contra de la iglesia está queriendo cambiar la escritura de manera tal de que la iglesia no tenga o aparentemente pierda la autoridad de la escritura, por cuanto si no está en la Biblia, la iglesia no puede decir que Dios dijo, pero sí está en las versiones originales, y recomiendo a los hermanos que mantengan las Biblias de las versiones de 1960, Casiodoro de Reina 1960. Hay una Biblia que dicen que es más fácil de entender, la Biblia en inglés le llaman Life, no voy a decir Life International, pero lo importante, mire, mientras más conservador usted sea, mientras guarde una Biblia por lo menos de 1960 hacia atrás, la Biblia de 1960 fue una interpretación que hizo Casiodoro de Reina, le llamaron la Biblia del Oso, y en esa Biblia vemos una traducción hecha del griego, del hebreo, al idioma vernáculo, a los idiomas en los cuales hemos nacido. Mantenga la Biblia, vuelvo y le digo, del 1960 o antes, para que no le muestren o le traten de cambiar la Biblia por una moderna que tenga versos borrados. Hay varias versiones de la Biblia que le han quitado versos para quitar la autoridad que tiene Dios a través de la Escritura. Así que, iglesia, vuelvo y te exhorto, lee la Biblia, hazla parte tuya, parte de tu diario vivir, saca tiempo para leerla y estudiarla, escudriñarla, y el Señor hará contigo, así como hizo con Pablo. Te usará como instrumento para que hables y lleves
el mensaje de salvación. No solamente Pablo, todo el que creyó en Cristo y el que ha creído y anuncia el reino de los cielos. Oramos, Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dejado como herencia a través de la Biblia. Te damos gracias por tu bendición, por tu amor, por tu cuidado. Te damos gracias por la enseñanza que nos das. Padre, te presento a los amigos que oyen esta palabra y a la iglesia, Señor, para que esta palabra se haga parte de sus huesos, parte de su conciencia, y que vivan por la palabra, por cuanto Cristo es la palabra. Cristo es el verbo hecho carne. Padre, rogamos que te glorifiques, Señor, en medio del pueblo, y que según vamos aprendiendo esta escritura, Señor, la vayamos viviendo y dando un buen ejemplo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Si no has aceptado a Cristo como Salvador, lo puedes hacer hoy, haciendo una oración parecida a esta. Di conmigo: Dios del cielo, reconozco que soy pecador. Pido perdón por todos mis pecados. Y también reconozco que Cristo murió por mí, que Él murió en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para lavar mi alma de todo pecado. Te pido que escribas mi nombre en el libro del Cordero y me ayudes a permanecer en ti hasta que tú vengas por mí o yo vaya a ti el día de mi muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración con sinceridad, de todo corazón, y que el Señor haya inscrito tu nombre en el libro de la vida. Que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios te bendiga, hermano.